seguir avanzando. Ya, todos ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. A ver, el último tema de este capítulo que se refiere al equilibrio relativo. Se dice que un fluido se encuentra en equilibrio relativo cuando, estando en movimiento, la posición relativa de sus partículas no cambia. En estas condiciones, el conjunto del fluido se comporta como un sólido. Una analogía que yo hacía cuando teníamos clases presenciales es de que era en el aula, nosotros éramos las moléculas de un fluido y el recipiente en el que estábamos alojados era el aula, ¿no? Entonces, el aula se mueve. Si el aula se mueve, nos estamos moviendo todos, ¿eh? Pero nuestras ubicaciones relativas no cambian. O sea, en las posiciones donde uno está sentado en el pupitre respecto del compañero que está al lado no cambia. Eso es más o menos lo que dice la definición. Entonces, se está moviendo todo el conjunto, ¿no?, de las moléculas, pero la posición relativa una de otra no cambia. Entonces, a esto se le denomina equilibrio relativo, ¿ya? Y entra dentro de la hidrostática porque, como están acá, el fluido en sí, las moléculas se encuentran estáticas, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿cuándo se da este fenómeno? Cuando un fluido es sometido a una aceleración lineal constante, ¿no? Entonces acá tenemos un cubo de fluido, ¿no?, que está referenciado a un sistema coordenado X, Y, Z. Al interior de este cubo, en el centro de gravedad o centro geométrico, el fluido tiene una presión P y una densidad ρ. Entonces, las presiones van a estar actuando sobre las caras de este cubo debidas al fluido que está rodeándolo, ¿no? Entonces, esas son las fuerzas en X debidas a la presión, esto ya lo hemos visto, las fuerzas en Y, las fuerzas en Z, más el peso propio del cubo de líquido, ¿no? Ahora, la novedad es que esta masa de líquido está siendo sometida a una aceleración lineal constante. Bien. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en los diferentes ejes, ¿no? En el eje X, por ejemplo, vamos a tener las fuerzas que están actuando son debidas a la presión y esto va a ser igual a la masa
como es un elemento diferencial, una masa diferencial por la aceleración en X. Haciendo las respectivas simplificaciones, llegamos a esta expresión que indica que negativo es igual a la densidad por la aceleración en X. Para el eje Y tenemos una expresión muy parecida, ¿no? Para el eje Z, acá tenemos las fuerzas debidas a la presión y el peso propio del líquido, y esto va a ser igual a la masa diferencial por la aceleración en Z. Hacemos las respectivas simplificaciones y tenemos esta expresión, la 224, que indica que la variación de la presión respecto del eje Z, con signo negativo, es igual a la densidad que multiplica a la suma de la gravedad más la aceleración en Z. Ahora bien, lo que nos interesa hallar en esta situación, ¿qué forma tienen las superficies de igual presión? ¿Ya? Cuando el líquido estaba estático, ¿no?, las superficies de igual presión eran planos horizontales. Ahora, en esta situación queremos ver qué forma tienen estos planos de igual presión. Entonces, la diferencial total de la presión va a tener esta expresión, ¿ya? Va a variar respecto de X, respecto de Y y respecto de Z. Derivadas parciales. Entonces, en la expresión 225 voy a reemplazar lo que he hallado al hacer el análisis de fuerzas, de sumatoria de fuerzas, ¿ya? Es decir, las expresiones 224, 23 y 22. Entonces tengo lo siguiente. Esto es para X, para Y y para Z. Entonces, las superficies de igual presión, en la superficie de igual presión no va a existir variación de presión, va a ser la misma, va a ser constante, entonces esto va a ser igual a 0. Y obtengo la expresión 226. Entonces, fíjense, analizando esta expresión, la densidad es constante y la aceleración en el eje X también es constante. Lo mismo pasa con el eje Y y con el eje Z. Las únicas variables son la diferencial de X, de Y y de Z. Entonces, yo tengo en realidad esta expresión, una constante por una variable más otra constante por otra variable, en fin. Y si ustedes recuerdan de geometría analítica, es la ecuación de un plano en el espacio. Es decir, que cuando un fluido es sometido a una aceleración lineal constante, los planos de igual presión son planos en el espacio. ¿Ya? Bueno, en la ecuación 226, si yo indico que no existe aceleración en la componente Y, voy a tener esta expresión. Solamente me quedan las variables de la aceleración en X y en Z, ¿ya?
Si yo despejo acá el cociente diferencial de z diferencial de x, que en realidad es la tangente del ángulo del plano de igual presión respecto a la horizontal. Y esa tangente es igual a menos, en el numerador tengo la aceleración en x y en el denominador tengo la suma de la gravedad más la aceleración en z. Y como acá dice, la ecuación 227 nos da la pendiente del plano de igual presión respecto a la horizontal. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Todo claro, ingeniero. Entonces, la presión hidrostática en cualquier punto al interior del líquido podemos determinarla con esta ecuación. ¿Ya? Ahora ya sabemos que los planos de igual presión, cuando un líquido es sometido a una aceleración lineal constante, son planos en el espacio. Y también podemos determinar el ángulo que forma este plano en el espacio con la horizontal. Ahora lo que nos interesa también es hallar las presiones al interior de un fluido que está siendo sometido a una aceleración lineal constante. En un caso muy particular, estos planos de igual presión, o este plano puede ser también un plano horizontal, ¿no? Entonces, este es mi plano, mi superficie libre de líquido, que está con este sistema coordenado, y yo puedo identificar un punto al interior del líquido a una profundidad h que tenga coordenadas x, y. Como es un punto fijo, no va a haber variación. Un momentito, por favor, jóvenes, ¿sí? ¿Aló? ¿Cómo está doña Silvia? Dígame, buenas tardes. Del instituto, es el 20 de marzo. Sí. Sí, creo que sí, la dirección está haciendo eso porque, bueno, el tiempo un poquito nos ha apretado y sí, creo que se está haciendo para el 30, pero en realidad la fecha es el 20 de marzo. De que esté bien, doña Silvia. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Disculpe. Entonces, no va a haber variación ni en el eje X ni en el eje Y, porque, vuelvo a repetir, este es un punto fijo. Lo único que va a variar va a ser la altura, o sea, Z. ¿Ya? Entonces, esta ecuación, haciendo que la diferencial de X y diferencial de Y sean 0, se convierte en esto. Haciendo la integral, ¿no? Desde una altura 0, digamos una profundidad 0 que se encuentra precisamente en la superficie libre, hasta una profundidad h, y teniendo como presión en la superficie libre la presión atmosférica, que la podemos tomar como nivel de referencia 0, y acá la presión P,
tenemos esta expresión, la 228. ¿Ya? O sea, la presión es igual al peso específico. Y acá tenemos 1 más menos la aceleración de menos es por un sentido positivo en dirección de las zetas, o puede tener un sentido negativo. Entonces el signo viene asociado a la aceleración en Z. Si la aceleración en Z fuera 0, este término se haría 0 y tendríamos la ya conocida ecuación para hallar la presión hidrostática de que P es igual a gamma por H. ¿Ya? Entonces, ya tenemos todas las herramientas para hacer un análisis de las presiones al interior de un fluido que está sometido a una aceleración lineal constante. Este es un recipiente que contiene un fluido que está completamente estático, no se está moviendo. Y si yo aplico una aceleración, esta aceleración, que va a tener componentes en Z y en X, ¿ya? Lo que va a pasar es esto. Es decir, si el recipiente tiene dimensiones infinitas, es decir, que no hay la posibilidad de que el líquido se derrame, ¿ya? Entonces, respecto de su eje de simetría vertical, la superficie libre del líquido va a descender una altura delta H y va a subir la misma altura en el extremo opuesto. Se va a formar un plano de este tipo, que va a formar un ángulo θ con la horizontal. ¿Ya? Y va a haber en las paredes del recipiente una altura H1 en esta parte, en la parte posterior a la dirección del movimiento, y una altura H2 más pequeña en esta parte. ¿Ya? Entonces nosotros ya podemos calcular el ángulo y también determinar las presiones al interior de este fluido en cualquier punto. Entonces podemos, por ejemplo, dibujar un diagrama de distribución de presiones sobre esta pared y también sobre esta pared. Otra situación, a ver, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Todo está claro, ingeniero. Otra situación en la que también se produce este tema de equilibrio relativo es cuando
líquido está sometido a una velocidad angular constante. Entonces, yo tengo un recipiente de forma de sección circular, puede ser una especie como un turril, ¿no? Este es su eje de simetría vertical y aquí tengo un líquido que llega hasta este nivel. Entonces, lo que yo voy a hacer es en primer lugar, ubicar mis coordenadas. La eje va a ser sometido a una velocidad angular constante. Lo que va a pasar es de que esta masa de líquido diferencial va a ser sometida a una aceleración que va a tratar de sacarla o alejarla del centro, ¿no ve? Eso es lo que sucede. Una aceleración centrípeta. Entonces, si yo indico que mi eje X se va a mover a la misma velocidad angular, o sea, se va a mover junto con el recipiente, entonces yo voy a tener lo siguiente. La aceleración centrípeta en realidad va a ser la aceleración en X, en el eje X, ¿ya? Y esa va a ser igual, como ustedes saben, a la velocidad angular al cuadrado por el eje o por el radio medido desde el centro de giro o del eje de giro, que va a ser una distancia X cualquiera, ¿ya? Esta distancia va a ser. Entonces, otra vez acá me interesa saber qué forma van a tener las superficies de igual presión. Y para ello recurro a esta ecuación que ya la hemos deducido anteriormente, ¿verdad? En este caso no voy a tener aceleración en Z ni en Y. Solamente va a haber la aceleración centrípeta que va a estar en el eje X, que vuelvo a repetir, se mueve a la misma velocidad angular, ¿ya? Entonces, considerando eso, yo voy a tener que mi expresión esta toma esta forma, la de la ecuación 2.30, ¿ya? Entonces, esta es la única aceleración que tengo, reemplazo por esto y tengo este término, ¿verdad? Esto es 0 y al hacer la multiplicación yo tengo la densidad por la gravedad por diferencial de Z igual a 0. Haciendo la respectiva integral, yo tengo esta expresión. Z va a ser igual al cociente en el numerador, la velocidad angular al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad por X al cuadrado. Que es la ecuación de una parábola, ¿verdad? De una parábola. Entonces, esto quiere decir que cuando un fluido es sometido a una velocidad angular constante, las superficies de igual presión en realidad son paraboloides, son superficies paraboloides.
En este caso sería esta la forma. Y otra vez, si las dimensiones de mi recipiente fueran infinitas, ¿no? O sea, no había la posibilidad de que se derrame líquido, a partir de la situación inicial, cuando el líquido al interior de mi recipiente estaba estático, esta parábola a partir de ese va a bajar una distancia y la misma va a subir, ¿ya? Es decir que además esta es la ecuación de mi parábola que está acá. Esta. ¿Ya? Siendo todo este valor hasta acá, desde el vértice de mi parábola hasta acá, hasta el valor de z que corresponde a, en este caso, al radio sería del cilindro, ¿no? Es z, la altura z. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculo las presiones al interior? Por ejemplo, yo quisiera calcular por ejemplo, ¿no?, la presión en este puntito acá. ¿Ah? Acá. Que está a una altura, entonces, en primer lugar, la presión la calculo con lo que ya conocemos, ¿no? Presión es igual a gamma por H. Este H va a ser, voy a tomarlo, perdón. Este H voy a tomarlo a partir de este punto, ¿eh?, hasta este punto. ¿Ya se dan cuenta? Esta distancia. Esta distancia. Ese es H. Una vez que tengo la superficie libre del líquido, yo puedo determinar las presiones. Ahora, si el problema se me complica, digamos, y además de estar sometido a una aceleración lineal, perdón, a una velocidad angular constante, yo lo acelero con una aceleración lineal constante, bueno, ya la cosa se me complica, ¿no? Mi superficie de igual presión será pues resultará de una parábola y un plano en el espacio. Bueno, pero ese tema un tanto complicado no lo vamos a ver, solamente vamos a, en este caso, solamente la aplicación de la velocidad angular constante, ¿ya? Ahora, sobre este tema hay muchos problemas. Ustedes van a encontrar infinidad de problemas en los libros que se les ha recomendado, en la bibliografía, por supuesto en el internet, ¿no?
Hay un montón de problemas, ¿no? Entonces, con este tema hemos acabado el capítulo 2 y según nuestro cronograma, a ver, vamos a ver acá. Acá está nuestro cronograma. Y justamente, fíjense, estamos exactamente hoy día es 15 de marzo. Estamos a mitad del mes de marzo y qué casualidad, estamos terminando de avanzar el capítulo 1 y el capítulo 2. Y es el tema, los temas que se va a tocar en el primer parcial que vamos a dar el viernes 15 de abril. Otra fecha importante, qué raro, no está aquí el primer laboratorio. Ingeniero. Bueno, no, el primer laboratorio es la segunda semana de abril. Dígame, joven. Ingeniero, el 15 de abril creo que es Semana Santa, Viernes Santo, creo. Y bueno, A ver, revisaremos. Bueno, en este almanaque no dice nada, pero a ver, tiene que decir. Sí, es Viernes Santo, creo, ¿no? Sí, es Viernes Santo. Fíjense que no había tomado en cuenta eso. A ver, entonces, no podemos dar ese día. No podemos dar el 15 de abril. Entonces lo postergaríamos para el 19 de abril. ¿Está bien? sí. Martes. Y entonces, por favor, corregir. Sí, joven, dígame. Está bien, Inge. Entonces, el 19 de abril damos nuestro primer parcial, ¿ya? Como les digo, yo voy a hacer todas las gestiones para que sea presencial. Y para que lo demos, bueno, en la facultad, ¿no? Ya. ¿Qué más se acerca? Se acerca el primer laboratorio. Bueno, todavía faltan 3 semanas para aquello. Y el primer laboratorio, aquí también tenemos un problema con el 15, que es feriado. Bueno, esto lo vamos a ver. Voy a hablar con el ingeniero Funes
para ver si lo podemos recorrer a la semana del 19 o del 18. A ver. Para esta semana, ¿no? Del 18 al 22. Inge, creo que sería mala idea recorrerlo del 18 al 22, ya que el 19 de abril tenemos examen con usted, Inge. Podríamos llegar tarde después del laboratorio. O bueno, ¿en qué lugar también? Bueno, en lo que se podría hacer, a ver, hablaré con el ingeniero Funes. Este laboratorio del 15 podrían hacerlo el 22, digamos. Bueno, hablaré también con él, ¿ya? Déjeme hablar con él para ver esto del... Qué macana, no me di cuenta de este feriado, ¿ya? Pero todavía hay tiempo para poder resolver. Pero lo del examen ya quedamos, por favor, el 19, ¿ya? Inge, es martes. Sí, ¿cómo? Claro, es el día martes en nuestro horario de clases, ¿no? El 15 era viernes nuestro horario de clases, ahora lo vamos a hacer el 19, el martes, ¿ya? Bien. Entonces eso vamos a guardarlo. Ya. El día de ayer pasaron clases con el auxiliar. Sí. Sí, ingeniero. Sí. Ingeniero. Bueno, ya les digo, tienen que al auxiliar llevar ustedes problemas, no sé, ¿no? O sea, tratar de sacarle el mayor provecho a las clases del auxiliar, ¿ya? Yo también le he indicado de que cualquier práctica que dé, él, después de que ustedes entreguen la práctica, tiene que resolverla en clase, ¿ya? Para ver en qué han fallado ustedes, por qué no han podido resolver, en fin. Bien, a ver, todavía nos queda tiempo para hacer algunos problemitas sobre el primer parcial. Por ejemplo, a ver, fíjense, dice, ¿no? La lectura del manómetro A, o sea, está colocado en el interior de un depósito presurizado, es de 0,9 kilogramos centímetro cuadrado. A ver. Este es un recipiente al cual se le ha conectado un manómetro para medir la presión acá adentro. Y este manómetro lo que está marcando es una presión. La vamos a anotar acá, que le vamos a llamar presión A. Igual a 0,9 kilogramos centímetro cuadrado. ¿En qué sistema estamos trabajando? Otro manómetro B colocado en el exterior del depósito presurizado
y conectado con él marca 1.4 kilogramos centímetro cuadrado. Y un barómetro aneroide señala 700 torricelis. Lo que nos están dando es la presión atmosférica, ¿no ven? 750 torricelis. Se pide hallar la presión absoluta en el depósito en kilopascales. O sea, nos están pidiendo la presión acá. En kilopascales. A ver, ¿alguien me ayuda a resolver? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? A ver. En clases presenciales yo hubiera invitado a una señorita o a un joven a que salga a la pizarra a resolver el problema. Aquí lamentablemente no puedo hacer eso, ¿no? Pero igual lo invito a cualquiera que me pueda sugerir qué hacerlo, qué es lo primero que hay que hacer. Ingeniero, ¿sería convertir las unidades a todos al sistema internacional? Claro, sí, ponerlos, yo diría, todas las presiones, ponerlas en las mismas unidades. Podemos trabajar en el sistema técnico, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Lo que sí, esto tendríamos que, la presión atmosférica, tendríamos que convertirla a kilogramos centímetro cuadrado. Muy bien, entonces, a ver, alguien, ¿a qué es igual un torricelli? A ver. ¿Alguien tiene una tabla por ahí? A ver, jóvenes, a ver, trataremos de hacer el problemita, ayúdenme. Bueno, veo que nadie quiere hacer el problema conmigo. Bueno, nos están pidiendo que haríamos en kilopascales, ¿no? Un kilopascal, un pascal, ¿a qué es igual? Es igual a 1 newton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Sí,
Ya, a ver, ¿cómo haríamos el problema? A ver, ya, entonces, ¿cómo haríamos el problema acá? Ingeniero, un torricelli equivale a 133,32 pascales. A ver, un Torricelli es igual a cuánto dice? 133,32 pascales. Muy bien. Ya. Entonces, ¿a qué es igual eso? A ver, alguien que multiplique 750 por 133,32. ¿Qué da? 99.990 pascales. 9. 99.990 pascales. Ya. Ahora vayámonos al problema. ¿Cómo hallamos la presión acá? Nadie tiene ni idea de qué hay que hacer. Ajá. Ahí está una señorita. A ella la hubiera sacado a la pizarra. Bueno, vamos a numerar los recipientes, ¿ya? Acá, este que sea 1, este que sea 2 y este que sea 3, ¿ya? Lo que queremos hallar es la presión en 1. Eso es lo que nos están pidiendo. Y además la absoluta, ¿no? Entonces, ¿qué nos mide este manómetro? ¿Qué nos está midiendo el manómetro A? ¿Qué nos está midiendo en realidad? A ver, La presión 1 y la presión 2. nos está La presión midiendo en uno. ya, lo que nos está midiendo es una diferencia de presiones, joven. Nos está midiendo la presión en 1 menos la presión en 2. Y la presión en B nos está midiendo la presión en 2 menos la presión en 3. Eso es lo que nos mide un manómetro. Nos mide diferencia de presiones. Sí, ustedes han visto esos tubos de gas, ahora que está tan de moda, ¿no? El gas por el COVID, ¿no? Un tubo así. Y estos tubos acá tienen un manómetro que está marcando, ¿no? Este manómetro lo que nos está indicando es la diferencia de presiones. La presión que existe al interior del tubo y la presión atmosférica. Entonces, como la presión atmosférica se toma como referencia 0, eso es lo que mide acá adentro, es la presión por encima de la presión atmosférica, que está como nivel 0. Es la diferencia de presiones, ¿ya? Entonces,
Entonces yo voy a, de acá, por ejemplo, voy a decir que la presión en 2, 3, ¿no? La presión va a ser igual a la presión en B más la presión 3. Y esto, reemplazando acá, va a ser igual. La presión en 1 menos la presión en B y menos la presión 3. Entonces, la presión en 1 va a ser igual a la presión en A, ¿ya? A ver cómo va a ser la presión en A. A ver, a ver. Más la presión en B más la presión 3. Despejamos presión 1, ingeniero, y presión 2, y luego reemplazamos presión 2 en la primera ecuación. Esto va a ser igual a la presión en A, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Entonces la presión 1 va a ser la presión en A más la presión en B y más la presión en presión 3. ¿Sí? Está bien, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Muy bien. Entonces ya pues, a ver, presión en 1. Ahora queremos todo en pascales o kilopascales, ¿no? Entonces todo tenemos que convertir. La presión en A va a ser 0,9 kilogramos centímetro cuadrado por, entonces acá, 100 al cuadrado centímetros cuadrados es 1 metro cuadrado por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, más la presión en B, igual 1,4 kilogramos centímetro cuadrado por la gravedad, 9,8 metros segundo al cuadrado. Y más esto que nos han dictado. $99,990 newtons metro cuadrado. Ya. A ver, haremos esas operaciones. La primera sale 88.200. Newtons metro cuadrado, más 137.200. 137.200 newtons metro cuadrado, más 99.990 newtons metro cuadrado.
El total es 325.390. ¿Eso sería? Sí, ingeniero. Inge, ¿puede volver a mostrar la pantalla, por favor? Falta copiar una parte. No, si no han copiado ya no muestro más. No, mentira, les voy a mostrar. Claro que sí. Ya me estaba asustando, Inge. Pero si no he encendido mi cámara, ¿por qué se va a asustar? ¿Ah? Ya. Está bien. Este ejercicio, lo único que quiero que se les quede es de que los manómetros miden diferencias de presiones. Alguno de los compañeros dijo, la presión en uno es igual a la presión en A. No, es la diferencia de presión. ¿Ya? En realidad, todos los instrumentos de medición, como dijimos al inicio, ¿no? Miden diferencia de presiones, ¿ya? Bueno, a ver, tenemos tiempo. Ya. A ver. Aquí hay otro problemita. Dice, la compuerta tiene las siguientes dimensiones. Altura 1,80 metros, base 24 metros y C es el ancho, 0,4 metros. Y tiene un peso de 2 toneladas. Se desliza por un plano inclinado con un ángulo de 70 grados respecto de la horizontal. El coeficiente de fricción entre la compuerta y las guías es de 0,35. Hallar la tensión T para mover la compuerta para el nivel de agua indicado. A ver qué hacemos en esta situación. ¿Qué tenemos que hallar? Bueno, tenemos que hallar T, claro. ¿Con qué tensión va a tener este cable para levantar esta compuerta? Que va a tener un peso propio. Que va a estar actuando ahí, digamos, ¿no? Bueno, primero hay que hacer el análisis de las fuerzas que están actuando. Es el peso propio y es la fuerza hidrostática. Esta fuerza, luego tenemos el peso propio. ¿Qué otra fuerza más estaría actuando, jóvenes?
La de fricción. La fuerza de fricción o de rozamiento, muy bien. ¿Dónde va a estar ubicada esa fuerza? Aquí, ¿no? Paralela a la tensión. A ver, a ver, a ver. Se va a oponer al movimiento, ¿no ve? Fuerza de fricción. Listo. Entonces, la tensión ahora la fuerza ¿cómo se llama? La fuerza de hidrostática va a tener su componente horizontal y su componente vertical. ¿No ven? El peso lo mismo, ¿no? El peso lo mismo. Bueno, podríamos hacer más bien a ver, es que ustedes no me ayudan en nada. No nos interesa estos esfuerzos, porque directamente ya. La única fuerza que tenemos que descomponer es la del peso, ¿no ve? En su componente en la dirección de la tensión y en su componente perpendicular. Eso. Entonces la tensión. Y este angulito, ¿a qué va a ser igual la componente del peso en la dirección de la tensión? A ver, ¿a qué va a ser igual? ¿Dónde se repite este ángulo? El peso, ¿por qué? A ver, quiero esta componente. Seno de phi. ¿Estás seguro? Es seno, Inge, está bien. Esas serían todas las fuerzas, ¿verdad? ¿Están de acuerdo o no?
ingeniero. Bueno, entonces ahora la fuerza de fricción. ¿Qué va a ser igual? Mu por la normal. 0.35 por la normal. ¿Y qué es la normal? La fuerza hidrostática y la otro componente del peso. ¿Coseno? Coseno del ángulo, sí. Entonces acá tendremos que la tensión va a ser igual a 0.35 F hidrostática más el peso por el coseno y más el peso por el seno. ¿Ya? Bueno, aquí es igual la fuerza hidrostática. ¿Se acuerdan de la fórmula? Hay dos formas de hallar la fuerza hidrostática, a través del diagrama de distribución de presiones, utilizando la fórmula que se ha deducido. ¿Cuál es más conveniente y rápido utilizar? El diagrama, ingeniero. ¿Están de acuerdo en utilizar el diagrama? La fórmula que hemos deducido también se podría, Inge. Bueno, haremos con las dos, ¿no? Entonces, el diagrama, a ver. El diagrama lo tenemos que hacer acá. Bueno, en realidad, si tomamos el diagrama va a ser así. ¿Ya? Pero lo que nos interesa es esta parte nada más. Esta parte. Entonces, acá, esto va a ser igual a, es una presión, ¿no ve? Va a ser igual a gamma por H. ¿Cuál es esa altura? Tendríamos que hallar esta altura, ¿no ve? Esta. Esta es la altura que nos interesa hallar. Esta altura que le llamamos Y. ¿Ya? Entonces, acá la presión, o sea, esta, aquí lo voy a hacer,
va a ser gamma, esta presión, va a ser gamma por 62 menos Y. Y esta otra, estamos hallando la presión en este punto, por si acaso, ¿no? Esta presión va a ser igual a gamma por 62. Un ratito. Un ratito. Un ratito, aquí hay una cosilla. Acá nos están hablando de un nivel que va a ser este. Este nivel va a ser 62 menos 52. Entonces van a ser 10 metros, ¿verdad? 10 metros. Entonces acá esto no es así. Esto es 10 menos Y y acá es gamma por 10 metros. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí, Inge. Ya. Sí, ingeniero. Bueno, entonces hallaremos, ¿no? Primero Y, a ver quién ha hallado Y, cuánto vale Y. 1.7 metros. Sí, está bien, es 1.7. Porque esta longitud es 1.8, ¿no? A ver, quisiera que alguien corrobore. 1.69, ingeniero. Bueno, ya. 1.69 metros. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el área de este trapecio, no? Es un trapecio. Es, ¿cómo es la...? ¿Alguien se acuerda de la formulita? Dije, podemos medir el área del triángulo y del rectángulo. Base mayor más base menor. Ya, a ver, base mayor, base mayor. Base mayor es gamma por 10 metros. Base mayor más base menor. Gamma por 10 menos 1.69 metros. Sobre 2, ¿no ve? Sí, sobre 2. Por la profundidad. Sí. En este caso, por, ¿cuánto es? 24 metros. Ya. ¿Y no sería 1.8? ¿Cómo Si es me el área de este trapecio que estamos haciendo. Sí, ingeniero, por el ancho H y creciente después por... Ahora sí, no es 1.69, ¿no ve? A ver. Base... No, está bien.
Se refieren a los 24 metros, si no me equivoco, ingeniero. A ver, esto está bien. Base mayor, base menor. Sobre 2. Lo que estamos hallando es el área, ¿no ve? Ya, está bien, está bien. Aquí es el área, si tienen razón. Entonces, esto es por 1.8. Y todo esto por 24. ¿Ahora está bien? Sí, ingeniero. Ya, a ver entonces, fuerza. A ver aquí. Diez menos 1, 9. Metros por 1.8 metros. A ver acá mejor vamos a hacer esto. Ya. ¿Cuánto da la fuerza hidrostática? 395.496. 400 96. kilogramos. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien? Sí, Inge, está bien. Sí, está bien. Bueno, entonces hallamos la fuerza de fricción, ¿no? Y nos falta hallar el peso por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es eso? Dos veces la tensión por el coseno de 70. ¿Cómo? El peso es dos veces la tensión, ingeniero, o al menos eso es lo que dice en el enunciado. El peso creo que es 2 toneladas. No, 2 toneladas es. Ah, 2 perdón, ingeniero. toneladas. Sí, sí. No, 2 toneladas. No, no es 2 la tensión, no. 2 toneladas. A ver, entonces hallaremos eso. ¿Qué le ha salido? ¿El peso? 684.04 kilogramos. Y el peso multiplicado por el seno.
Mm. 1879.39 kilogramos. 1839, coma, 1879.39 kilogramos. punto 39, ¿no? Sí. ¿Está bien con esto del seno y el coseno del ángulo? A ver. Ingeniero, Sí, ingeniero. creo que el ángulo que estamos tomando para proyectar el peso está mal, creo que es complementario. No está bien, ¿no ve? Sí, A ver, acá vamos a hacer un triangulito. Ya, más o menos está así, ¿no? Ya, este ángulo es el teta. Y lo que nosotros estamos trabajando es con el perpendicular a este, ¿no ve? Entonces, el ángulo que estamos utilizando no debería ser 70 grados. ¿Cuál tendría que ser? 20 grados. Claro. ¿Están de acuerdo o no? Esto no es tita, esto es 20 grados. ¿Cómo es, jóvenes? ¿Están de acuerdo o no? No, Inge, yo digo que sigue siendo 70. Coseno de 20. Sigue 70, Inge. Yo estoy con 70, Inge. Sí, está bien, ¿no? Pero Con Sí, con 70. 70, Inge. Con 70, Inge. Mm, Ingeniero, sí. ¿puede hacer como una estrella, tener dos ángulos ortogonales? A ver, vamos a ver, ya, aquí haremos un pequeño triángulo, ¿ya? A ver, voy a exagerar, ¿ya? Esta es donde está la tensión, ¿ya? Entonces yo tengo este ángulo, que es teta, es este, ¿ya? Ahora, el peso está en este sentido. El peso es así. Y su componente perpendicular a este, porque eso es lo que nos va a dar es así más o menos, ¿no? Y lo que, claro, acá tendría que yo, ya. Entonces, este es este es el peso, en este caso, a ver, si esto es 70,
por, ¿cómo se llama? Acá se repetiría, ¿no? 70. Por perpendiculares, ¿verdad? Sí, ingeniero. Entonces, este sería el angulito de 20 grados. Inge, el peso es vertical, no es inclinado. No, este es el peso, pues, este. Este es el peso. Lo que yo estoy descomponiendo es su componente paralela al donde está actuando la tensión y perpendicular a ese. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ya, entonces, si este es el peso, la componente paralela es el coseno de 20 grados. Y la componente perpendicular que es la normal al plano donde se va a deslizar y que me va a permitir calcular la fuerza de fricción, Sí, ingeniero. es el seno de 20 grados. ¿Ah? Sí, Inge, por eso estábamos poniendo pues que la tensión es igual a la fuerza de fricción más el peso por el seno de 70 grados, porque el seno de 70, pesos de 70 grados es paralelo a la tensión. ¿El seno de 70 grados? Sí, ingeniero, ahorita usted para hallar la componente horizontal va a usar el coseno de 20, pero nosotros estamos usando el seno de 70 y entonces es equivalente nomás, ingeniero. Ay, 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 ay. Sí. Por eso nuestras ecuaciones al principio que hemos planteado estaban bien. Ah, ya, ya, está perfecto. Bueno, ya, está bien entonces. Entonces acá va a ser, lo dejamos como antes, ¿no ve? Esto es, ya, está bien. Ya, entonces esto es 70, ¿no? Sí, Inge, sí es 70. Ya, perfecto, está bien. Ya. Bueno. Ya, estos valores están bien. Las componentes. 600 también. Ya. Sí, ingeniero. Bueno, entonces ya podemos hallar la tensión, ¿no? ¿A qué va a ser igual la tensión? 140.542,40 kilogramos. 140.000. 542,40 kilogramos. ¿Están de acuerdo con ese resultado? Sí, ingeniero. Bueno, entonces fíjense, realmente la fuerza que hay que hacer para, en este caso, hacer que esta compuerta se deslice y pueda abrirse para que el agua se evacúe por este canal, digamos, ¿no? Es una fuerza muy grande. 140 toneladas de fuerza. Y el peso de la compuerta pues, es insignificante, 2 toneladas, ¿no? Es por eso que les repito, para fuerzas muy, muy grandes, se utilizan las compuertas de sección circular. Que trabajan así. Y entonces estas fuerzas, o digo estas compuertas, para manipularlas, lo único que se tiene que vencer es el peso propio de la compuerta, no la fuerza del agua.
que genera el agua, la presión que genera una fuerza perpendicular, porque esta presión, esta fuerza siempre va a pasar por este punto, ¿no? Bueno, nos hemos pasado del tiempo. Si no hay alguna pregunta, vamos a terminar la clase. Las recomendaciones de que sigan estudiando. Si hay alguna consulta, alguna pregunta que ustedes quisieran sobre el primer parcial, no hay problema. Atendemos en las clases para que todos aprendamos, ¿no? Inge, en este ejercicio que acabamos de hacer, ¿sería bueno tomar en cuenta el empuje más que genera el agua? ¿El empuje sobre la compuerta? Sí. En realidad es, porque fíjense, a ver, bueno, no, he dejado de compartir. Si ustedes se fijan, esta compuerta, si es una estructura hueca, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Está con unos fierros, a ver, no sé. Generalmente las compuertas, en este caso, es una estructura así, fíjense. Acá tiene fierro, acá tiene planchas seguramente, que son delgadas. Y al interior tienen pues una estructura como está mostrando esta, ¿no? Una estructura metálica. ¿Ya? Entonces acá el agua se llena, ¿no? O sea, el empuje va a ser casi nada. ¿Eh? ¿Se dan cuenta, no? Sí. ¿Ya? Entonces, si bien habría empuje, pero sería insignificante en realidad, ¿no? Inge, suponiendo que esta compuerta, así tal cual lo hace, pero que no se llenara de agua, no sé, estaría cerrado herméticamente o algo así, ya valdría ya la pena considerar el empuje, ¿no? Claro, habría que ver eso, pero generalmente no es eso, porque hay otras compuertas, sí, que utilizan el empuje. Creo que mostramos en alguna diapositiva, a ver, acá, a ver, cuando estábamos viendo algunas, déjame ver. Esta. Si se dan cuenta, esta estructura, estas compuertas, tienen estos huecos para que entre el agua. Pero hasta un cierto nivel, ¿no? Para un nivel que no llegue a que pueda inundar hacia adentro las compuertas, entonces seguramente se va a utilizar el empuje. Pero esas compuertas son como estas, así grandes, ¿no? Que sí, realmente hay compuertas que utilizan también la fuerza del empuje para maniobrarlas, ¿ya? Pero en estructuras como la que hemos visto del ejercicio, que son compuertas pequeñas, no.
O sea, en realidad, fíjense, por ejemplo, esta compuerta, ¿no? Ay, perdón. Esta es una plancha, no es una plancha, ¿no? ¿Eh? Y estas, por ejemplo, también, ¿no? El empuje que actúa es como estas, no es significativo, ¿no? Fíjense esta, por ejemplo. ¿Eh? Esta sí, esta, por ejemplo, igual, ¿no? ¿Mm? Si se hace el diseño de una compuerta para ver que, como les digo, que el empuje sea importante, es que está diseñado para que funcione así, ¿no? O sea, que se ayude con el empuje, ¿eh? Pero, por ejemplo, en este problema no se considera el empuje, ¿ya? Entonces, también yo le indiqué al ayudante, al auxiliar, de que haga un problema, y ahora, bueno, una aplicación también, si tienen si tienen 2 minutos, que es importante que ustedes lo... Otra aplicación importante es los muros, o sea, los muros que represen agua, ¿no ve? Por ejemplo, fíjense, yo tengo este murito. Y tengo acá agua. Entonces, ustedes ya han visto esto. Han visto en alguna parte. Acá va a estar actuando una fuerza hidrostática. En general, estos muros son muros de, ¿cómo se llama? Muros de, ¿cómo dicen? De gravedad. ¿Por qué? Porque su peso propio es el que contrarresta, en este caso, la fuerza hidrostática. Entonces, acá hay que calcular, generalmente se toma como punto de referencia este puntito, ¿ya? Este es el punto donde se calcula el momento de vuelco. El momento resistente. O sea, este muro no se tiene que voltear, ni tampoco tiene que deslizarse. Entonces, acá también va a actuar una fuerza de fricción. Y para que un muro esté bien diseñado, ¿no? La resultante de las fuerzas tiene que pasar por el tercio central del muro. O sea, si esta es una longitud, o sea, este es un ancho así, ¿no? Y esto yo lo divido en 3 partes iguales, disculpen, pero... ¿ya? Este sería el tercio central. La fuerza tiene que pasar por el tercio central. Tiene que resistir, o sea,
el momento resistente tiene que ser mayor al momento del vuelco. Yo le he pedido al auxiliar que haga un problemita de estos. Por ejemplo, ¿funcionaría bien este muro dispuesto de esta forma o tal vez sería mejor que el agua esté acá? ¿Ah? Ahí. En ese caso, el punto donde hay que analizar todo, sería este. Y fíjense que la fuerza hidrostática ya no es horizontal, sino es perpendicular al... Y en este caso tiene una componente vertical en este sentido y una componente horizontal, ¿no? Bueno, esto es bien interesante, ya es... de todas maneras, si nos alcanza tiempo, vamos a hacer un problemita de estos, pero yo le indiqué al auxiliar que haga, ¿ya? Pero es un tema importante ese también. Bueno, nos hemos repasado de la hora. Ya, nos vemos el viernes, se cuidan, por favor.